mensaje en esta tarde es: cuando Dios borra algo de tu vida es porque va a escribir cosas mejores. Un poquitito más de retorno, poquito más. Salmo capítulo 8, verso 1, dice: Señor, cuando veo el cielo que tú creaste, me pregunto por qué los seres humanos somos importantes para ti. ¿Por qué te acuerdas de nosotros y por qué te ocupas de nosotros? Tú has creado a los seres humanos, los has puesto al cuidado de todo lo que creaste. Pusiste todo bajo sus pies. Señor, tu nombre es sin par en el mundo entero. El salmista está hablando acerca del ministerio que Dios nos dio, y especialmente a Adán y Eva al principio, la de administrar el mundo entero. Pero ¿sabe una cosa? El tesoro más importante que tenía Adán y que tenía Eva no era su ministerio. Aunque el ministerio tenía un alcance global, universal, mundial, el tesoro más importante no era el servicio, el ministerio, el trabajo. El tesoro más importante era su comunión con Dios. Adán y Eva se comunicaban y mantenían una relación de amistad íntima con Dios. Privilegio que ningún otro ser creado podía reclamar. Solo el hombre. Solo el hombre, la mujer se relacionaba con Dios, se comunicaba con Dios en un nivel cercano, en un nivel íntimo, profundo de amistad. Y esa amistad entre Adán y Eva hizo que Dios les confiara la administración de todo lo creado. Dije administración porque Dios sigue siendo el dueño. Dios nunca transfirió la propiedad de nada a nadie. Todo sigue siendo de Dios, simplemente somos administradores. Administramos algo que no es nuestro, es de Dios. Pero Dios confiaba en Adán y Eva. Esa relación de amistad hizo que Dios les confiara la administración de todas las cosas. Pero entiéndase bien, la capacidad de Adán y Eva para llevar adelante semejante ministerio dependía de la habilidad para mantener viva esa relación de amistad con Dios. Todo dependía de la habilidad que tuviera Adán y Eva para mantener viva esa relación íntima de amistad con Dios. Por eso el éxito en la vida se deriva del éxito en el lugar secreto, y el fracaso en la vida, en cualquier área, es la consecuencia del fracaso de la vida de oración en el lugar secreto. Todo se levanta o todo se viene abajo en el lugar secreto. El tesoro más importante que tenían Adán y Eva era su comunión con Dios, su relación íntima con Dios. Y el gran secreto que todo cristiano debe aprender es que el servicio para Dios, lo que nosotros hacemos para Dios, debe ser la consecuencia de nuestra comunión con Dios. El servicio a Dios es primero que el servicio para Dios. Lo que hacemos debe ser consecuencia de haber servido a Dios en el lugar secreto.
es que si no estamos en el lugar secreto no sabemos qué decir y no sabemos qué hacer. Y el problema es que decimos muchas cosas y hacemos muchas cosas que no hemos escuchado en la presencia de Dios. El que dice y hace algo sin haber estado en la presencia de Dios, entonces está diciendo algo y haciendo algo que Dios no quiere que haga. Y ese es el gran desafío de todo cristiano. El gran desafío de todo cristiano es estar en el lugar secreto. O como le dijo Dios a Moisés, sube y espérame. ¿Se acuerdan? Tanto tiempo el año pasado hablamos acerca de Moisés y de este texto de subir y esperar. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Moisés, sube. ¿A dónde? Al monte. ¿A qué monte? Al monte de Dios, al monte de Oreb. ¿Para qué? Para que estuviera con él. Y cuando Moisés sube, Dios le dijo, espérame aquí. Y Moisés se quedó esperando. ¿Esperando qué? Palabra, dirección, mensaje, diseño. Cuando Moisés desciende, tenía el mensaje y el diseño de Dios que compartió con el pueblo. El gran desafío que tenemos todos los cristianos, el gran desafío que tienen los líderes y los pastores es subir a la presencia de Dios para recibir el mensaje y el diseño de Dios para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Pero son pocos, demasiado pocos, los que están dispuestos a pagar el precio de subir y de esperar el mensaje y el diseño de Dios para la vida, para el ministerio, para la familia, para el trabajo. Y son muchos, pero muchos, los que dicen y hacen cosas que no recibieron en el lugar secreto. Y son muchos, pero muchos, los que escuchan a personas que nunca escucharon a Dios. Mi consejo es que evites escuchar a quienes no escuchan la voz de Dios. No tienen nada importante que decirte, nada trascendental y nada divino que decirte. Hay un precio que pagar. Y ese precio no todos están dispuestos a pagar. El precio de subir para encontrarse en la presencia de Dios y recibir el mensaje y el diseño, el proyecto de Dios para la vida, el ministerio, la familia. Son pocos los que están dispuestos a hacer ese sacrificio. Adán y Eva disfrutaban de comunión con Dios y tenían un tesoro. El tesoro más importante de Adán y Eva no era el ministerio. Aunque el ministerio tenía un alcance mundial, lo más importante para ellos era la comunión con Dios. Por eso Dios les dijo que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. En realidad Dios no les estaba diciendo toda la verdad, porque además de morir, iban a perder otras cosas. Las consecuencias del pecado iban a ser mucho más grandes que simplemente morir, como lo vamos a ver. Ellos perdieron el huerto, perdieron la comunión con Dios, perdieron la bendición que dio. Ahora tendrían que salir a labrar la tierra, a trabajar la tierra y con el sudor de su frente conseguir el pan diario. Nada de eso le dijo Dios. Simplemente Dios le dijo: van a morir. Porque lo más importante que Adán y Eva tenían era el tesoro más importante, era su comunión con Dios. Y el que iban a morir es que iban a estropear esa relación. Iba a morir esa relación de amistad con Dios. Lo más importante iban a perder. Es cierto que Adán y Eva perdieron el huerto, pero antes perdieron a Dios en el lugar secreto. Si no, ¿cómo me explicas lo que está haciendo Eva con la serpiente? Es decir, que Adán y Eva habían descuidado la relación con Dios en el lugar secreto. De otra manera no encontraríamos a Eva hablando con la serpiente en lugar de estar hablando con Dios.
y de fortalecer su relación de amor con Dios. Es una clara evidencia el hecho de que Eva esté hablando con la serpiente. Es una clara evidencia del descuido del tesoro más importante. Perder a Dios en el lugar secreto es la peor pérdida de toda la vida. Cuando la relación de amor con Dios se marchita, cuando esa relación de amor con Dios se debilita, entramos en un terreno peligroso. Y la desobediencia, como estamos viendo en Adán y Eva, la desobediencia es cuestión de tiempo. Todo comenzó con el descuido de Adán y Eva, con el descuido del tesoro que ellos tenían, que era su comunión, su amistad, su relación con Dios. Es verdad que perdieron el huerto, pero antes perdieron a Dios en el lugar secreto. Y todo éxito en la vida es el derivado del éxito en el lugar secreto. Y todo fracaso, toda pérdida en la vida es la consecuencia del fracaso de la vida de oración. Es la consecuencia del fracaso de perder a Dios en el lugar secreto. El camino hacia el abismo comienza cuando se marchita la relación de amor con Dios. Ese es el camino al abismo. No solo que perdieron el huerto Adán y Eva, sino que perdieron también la bendición de Dios, porque desde entonces debieron trabajar duro para conseguir el alimento en una tierra que ahora estaba maldecida. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 17. Dado que comiste, Dios le dijo a Adán, dado que comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra ahora es maldita. Sería muy lindo hacer un estudio acerca de la maldición. Hasta el pecado nada estaba maldecido. Pero después del pecado la serpiente es maldecida. Y ahora la tierra es maldecida. Mire lo que dice. La tierra es maldita por tu culpa, Adán. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. La incapacidad para mantener la amistad con Dios los llevó a la desobediencia, y la desobediencia alejó a Dios de Adán y de Eva. Adán y Eva perdieron lo más precioso que tenían. Dios le dijo, van a morir. Lo más precioso que tenían, que era la comunión, la relación de amor con Dios, se murió. Se murió. Lo más importante no era el ministerio. Fíjese que lo más importante que perdemos al pecar no es el ministerio, no es el servicio. Nada se compara con perder a Dios, la comunión con Dios. El pecado bloquea la relación con Dios. Es una cuña que nos separa, que rompe la comunión con Dios. Y Adán y Eva no solo pierden el huerto, pierden la comunión y pierden la bendición de Dios. Ahora tienen que salir a trabajar la tierra y con el sudor de su frente. Perder a Dios en el lugar secreto es la peor pérdida de esta vida. Y mientras la relación de amor entre Adán y Eva y Dios estaba viva, Dios confiaba en ellos. Pero una vez que ellos transgredieron, desobedecieron, cruzaron el límite, perdieron también la confianza de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque antes de que pequen, Dios les dijo, no coman, los puso en el huerto. Y confió en ellos de que no iban a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero una vez que desobedecen,
Dios ya no confía en ellos y tiene que expulsarlos del huerto. Y tiene que poner ángeles, no uno, sino varios ángeles para custodiar el huerto, para que Adán y Eva no tomaran del fruto, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya lo habían tomado, sino del árbol de la vida. Dios dijo a sí mismo: van a tomar del fruto del árbol de la vida y van a vivir para siempre. La desconfianza de Dios era tan grande que antes les dijo: no coman, pero ahora los expulsa del huerto, los limita físicamente y pone ángeles para que estos, Adán y Eva, no entren al huerto y tomen del fruto del árbol de la vida. La desconfianza de Dios había llegado hasta ese punto. Por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos es: siempre hablamos de que tenemos que confiar en Dios. Hermano, eso es lo más fácil del mundo. Si Dios nunca le falló a nadie, ¿por qué no confiaríamos en Dios? La gran pregunta que yo tengo para hacerte es: ¿Dios confía en ti? ¿Confía en mí? Porque es un hecho que Dios solamente usa a personas en quien confía. Es un hecho de que Dios les confió semejante ministerio a Adán y Eva mientras confiaba en ellos. Mientras Dios confiaba en Adán y Eva, los puso a administrar el mundo entero. Pero ahora el pecado, la desobediencia, haber perdido a Dios en el lugar secreto, llevó a Adán y a Eva a la transgresión, a la desobediencia y el pecado. Y ahora Dios ya no confía en ellos al punto que tiene que sacarlos, expulsarlos del huerto. Es un hecho que Dios usa solamente a personas en quien confía. Y cuanto más confiable es una persona, más usada será por Dios. Y mayores responsabilidades y mayores ministerios Dios le encomendará. La gran pregunta es: ¿somos confiables para Dios? La confianza, solo los obedientes son útiles a Dios. Los desobedientes no son útiles para Dios. Dios no confía en los desobedientes. Dios no delega responsabilidad, no delega ministerios en quien no confía. Y la confianza es el derivado de la amistad. Por eso yo les dije al principio que la clave está en el lugar secreto, que lo que yo o que lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser el derivado de haber estado con Dios. Porque es ahí donde el Señor nos delega responsabilidad. Es ahí donde el Señor nos prueba si realmente somos confiables. Adán y Eva lo eran hasta el momento en que descuidaron el tesoro más importante que tenían. Perdieron a Dios en el lugar secreto. Y la desobediencia fue cuestión de tiempo. Y cuando ellos desobedecen y pecan, Dios ya no confía en ellos. Nada. Y tiene que expulsarlos. La confianza se deriva de la amistad. Cuanto más conocemos a Dios y más nos sometemos a su voluntad, más confiable nos volvemos. Más confiable nos volvemos. Y somos confiables cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Mi pregunta es: ¿cómo vamos a saber si estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, si no podemos estar en el lugar secreto? No dudo, no pongo en tela de juicio que tengamos el deseo de servir a Dios, que hay un deseo genuino en nuestro corazón de servir a Dios. No pongo en tela de juicio que usted trata de amar como yo tratamos de amar a Dios y de servir a Dios. Lo que yo me pregunto es: ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, si estamos en el lugar correcto o no, si no pasamos tiempo con Dios en el lugar secreto? Me temo que hay muchas personas hablando cosas que no escucharon en el lugar secreto.
Me temo que hay muchas personas que están detrás de un proyecto, detrás de un diseño que no recibieron de Dios. Porque hay un precio que pagar. Ese precio sube y espérame. Son demasiado poco las personas que pagan ese precio para tener intimidad con Dios en el lugar secreto y saber el diseño, recibir de Dios el mensaje que tienen que dar. Eso es la fidelidad. La fidelidad es hacer lo que se te pide. Una persona fiel es una persona que hace lo que se le pide. Por eso la Biblia dice, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Cada uno de nosotros tiene un límite, se nos ha dado autoridad, pero la autoridad que tenemos tiene un límite. La fidelidad es hacer lo que se nos pide hacer dentro de los límites de la autoridad que se nos concedió. Puede hacer más, pero no lo hace. Solo hace lo que se le pide que haga. Eso es ser fiel. Usted hace lo que se le pide que haga. ¿Es fiel en el trabajo? ¿Es fiel en la casa? ¿Es fiel en la iglesia? ¿En el ministerio? ¿Es fiel con Dios? ¿Que usted hace lo que Dios le pide que haga? Ese es el gran problema. El gran desafío que tenemos todos es subir y esperar. Es intimar con Dios en el lugar secreto para recibir la dirección, el mensaje, el diseño de Dios para nuestra vida. El gran problema que tiene Dios es que somos un peligro. Somos un peligro para Dios. Dios no puede confiarnos responsabilidades, no puede darnos ministerio, porque somos un peligro. Vivimos haciendo cosas para Dios. Mi pregunta es, ¿lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas? ¿Estuviste en el lugar secreto? ¿Te fue revelado allí que tienes que estar haciendo lo que estás haciendo? No se trata de tener buenas intenciones para Dios. Se trata de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Eso es fidelidad. Por eso Dios dijo de Moisés en Números capítulo 12, verso 7, de toda mi casa, Él, Moisés, es en quien confío. ¡Wow! ¿Por qué confiaba Dios en Moisés? Bueno, lo explica la misma Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 2, que Dios confiaba en Moisés porque él fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Es la única persona en quien confiaba. ¿Por qué? Porque él fue fiel. Todo lo que Dios le pedía, él hacía. Podía hacer más, pero no lo hacía. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. O hacemos algo diferente a lo que Dios nos pide, o hacemos más de lo que Dios nos pide. Pero ¿cuántos pueden demostrarle a Dios, Señor, estoy limitado, lo que tú me pediste es lo que yo te voy a dar? Adán y Eva descuidaron el lugar secreto y pecaron. Caín, su hijo, va a seguir su mismo ejemplo. Caín un día presentó una ofrenda que no fue aceptada por Dios. ¡Wow! Esta historia realmente me impacta. Tenemos a dos hermanos presentando una ofrenda delante de Dios. Dios acepta a Abel y su ofrenda, pero no acepta a Caín y a su ofrenda. La primera gran lección que aprendemos en esta tarde es que no toda ofrenda es aceptada por Dios. Pero nos han enseñado eso toda la vida, pastor. Sí, Señor. Yo también lo aprendí así, pero lo aprendí mal. Me lo enseñaron mal. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Quiere decir que Caín perdió su ofrenda? Así es. ¿Quiere decir que yo puedo estar dándole a Dios? Y no hablo solo, la ofrenda de la que habla no es solo dinero. Estoy hablando de cualquier servicio, del tiempo que le das, del servicio que le das a Dios y de tu ofrenda, de tu dinero. Puede no ser aceptada por Dios, es decir, que puedes estar perdiendo tu ofrenda porque Dios no la está aceptando. Así es.
¿Quiere decir, pastor, de que Dios no acepta cualquier ofrenda? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Y qué ofrenda acepta Dios y cuál es la que no acepta? Acá tenemos a dos hermanos. Acá tenemos a Abel, que presentó una ofrenda que fue recibida por Dios, y a Caín, que presenta una ofrenda que no fue aceptada por Dios. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia es que Abel presentó su ofrenda. Lo que le dio a Dios era lo primero y lo mejor. ¿De dónde lo saca? De la Biblia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 4, Abel presentó una ofrenda, lo mejor, de las primeras, mejor y primera, lo mejor de las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con los primeros. Con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces, así tus graneros se llenarán a reventar. Va a haber bendición de Dios. Primero, lo primero no puede ir a la tesorería humana. Lo primero tiene que ir a la tesorería del cielo. Y alguno pudiera no estar de acuerdo, no se la agarre con el mensajero. Presente su excusa delante de Dios, no delante del mensajero. No tengo nada que ver. No estoy de acuerdo. No, yo no le puedo ayudar. No te puedo ayudar. A mí me parece que no debe ser así. No te puedo ayudar. No te la agarres con el mensajero. Mi deber es decirte que esta ofrenda no fue aceptada, pero esta, la de Abel, cuando le dio lo primero y le dio lo mejor, porque tú puedes darle lo primero, pero no lo mejor. En la época de Malaquías la gente traía la ofrenda, pero Dios no la recibió. Vaya y lea. ¿Por qué no recibió esa ofrenda? Porque estos sinvergüenzas le traían a Dios lo peor. Le traían las crías, el ganado que no servía, el tuerto, el perniquená, el que estaba mal, el que no tenía valor de reventa, el que nadie iba a aceptar, el que allá no podían vender, se lo traían a Dios. Dios dijo, de ninguna manera, yo no recibo eso. Entonces quiere decir que Caín presenta una ofrenda y pierde la ofrenda. Así es. Quiere decir que podemos hasta perder la ofrenda, tiempos, años de servicio para Dios que podían no ser aceptados. Así es. Si no es lo primero y no es lo mejor, yo no sé. Por eso cuando usted recibe el dinerito en su sueldo, lo que sea, hermano, yo le digo a usted lo que yo hago, lo que le enseñé a mi hijo y lo que hacemos en mi familia. Cuando yo recibo mi sueldo, cuando yo recibo mi dinerito, lo primero que hago es sacar lo primero para Dios. Y saco el mejor billetito que pueda. No le voy a dar el arrugado, le voy a dar el más lindo. Eso es. Yo lo hago así. Y lo aparto y lo pongo en un sobre. Y lo consagro al Señor y lo dejo guardadito para que cuando yo vengo al primer culto, lo traigo y se lo presento al Señor. El tiempo, el primer tiempo, las primeras energías de tu vida en tu día, ¿a quién se lo das? ¿Al Face? ¿A la televisión? ¿Al trabajo? ¿Al entretenimiento? ¿O a Dios? Lo primero. Por eso el hombre que conquistó el corazón de Dios le daba el primer tiempo de su día, se lo daba a Dios. David dice que de madrugada iba a buscar al Señor. Jesús pasaba noches enteras y madrugaba, amanecía dándole lo primero a Dios. Lo primero de tu día, ¿se lo das a Dios o se lo das al fe? Lo primero que recibes, ¿se lo das a Dios? Porque podrías estar perdiendo tu ofrenda.
Caín perdió su ofrenda. Y eso es lo de menos. Dios no lo aceptó a él. Entonces él se enojó mucho. Pero no se enojó con Dios, igualito que nosotros. Se enojó con el hermano. El hermano estaba siendo bendecido y se enoja con el hermano. Y Dios le dijo: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué te enojas tanto? Si hicieras lo correcto, dice la Biblia. Si hicieras lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Lo que hizo tu hermano. No hay favoritismo. Si tú hubieras dado lo primero y lo mejor como tu hermano, hubieras sido aceptada por mí. Te hubiera aceptado y hubiera aceptado tu ofrenda. ¿Cuál era el problema de Caín? No hay pruebas bíblicas de que la ofrenda haya sido mala. El problema de Caín es que no la dio a su debido tiempo. La dio cuando él quiso. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Es porque lo dice la Biblia. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, por ahí, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Andando el tiempo, Caín reaccionó cuando vio a su hermano presentar una ofrenda. Su hermano presenta lo primero y lo mejor. Caín, andando el tiempo, cuando él quiso. Tenemos que ser libres de la maldición de darle a Dios cuando nosotros queremos. Caín le dio cuando él quiso y de lo que le sobró. Dios dijo: no acepto. En cambio, Abel le dio lo primero y le dio lo mejor y Dios dijo: acepto. El problema no era la ofrenda. El problema es que no se la dio en el tiempo que había que dársela a Dios en primer lugar. Nuestros ojos están siendo abiertos. Hay revelación del cielo, hermanos. Frente a la revelación del cielo, usted puede endurecer su corazón, porque no voy a negar y no soy estúpido para creer que el diablo se va a presentar a tu vida para decirte cualquier gansada. Pero es la palabra de Dios revelada. Y de la misma manera, si nosotros hacemos lo que hizo Abel y hacemos lo que dice la Biblia en Proverbios 3, honramos a Dios con los primeros frutos, con lo primero y con lo mejor, no va a haber duda que nuestros graneros se van a llenar a reventar. No hay duda que la bendición de Dios va a venir a nuestra vida, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo va a hacer. No hay dudas para pensar que Dios va a hacer algo diferente. Si usted le trae a Dios lo primero y lo mejor, su vida y su ofrenda van a ser recibidas por el Señor. Por eso a veces la gente se pregunta, y con razón tenemos que explicarle: ¿por qué hacemos esto de el primer domingo del año hacer una siembra? Porque coincide que le podemos dar a Dios lo primero del mes y lo primero del año. Hoy venimos delante de Dios, pero yo no cobré todavía, pastor. Bueno, cuando cobra, saca lo primero y saca lo mejor y lo trae. Porque la gente cree que simplemente podemos sembrar hoy, el primer domingo, y ya después no podemos sembrar. La idea es que ahora, el primer culto del año, lo primero que yo recibo en este año, se lo doy a Dios. Y lo mejor se lo doy a Él. Todo es cuestión de orden, por el amor de Dios. Todo es cuestión de orden. Lo que usted haga con lo primero determina qué es lo que va a pasar con el resto. Si usted lo primero se lo da a Dios, entonces el resto te queda bendecido. Acabamos de leerlo. Dice Proverbios: si honramos a Dios con los primeros frutos, así tus graneros se van a llenar a reventar. Es decir, lo que es cuestión de orden. El orden es a Dios primero, lo mejor para Dios. Por eso cuando usted cobra, yo hablo de dinero, pero hablo de tiempo, hablo de la mañana, hablo de Dios, hablo de tu servicio. Lo primero tiene que ser para Dios. Lo primero no tiene que ser para ir de vacaciones.
ni para pagar cuentas, ni para festejarle el cumpleaños a nuestros niños. Lo primero tiene que ser para Dios. Eso es lo que yo hago. Es lo que yo veo en la palabra. Es la luz que tengo hasta el día de hoy. Y mi deber es enseñar a la iglesia. No importa lo que se hagan en otros lugares. No importa qué manipulado esté este tema. Yo quiero decirle a usted lo que yo hago. Tengo mucho respeto por Dios. Y entiendo que debo darle lo primero y lo mejor. Y enseñé a mi familia y enseño a la iglesia que a Dios debemos darle en primer lugar y lo mejor. Y no hay duda de que Dios va a cumplir su palabra y va a llenar nuestros graneros a reventar. No hay duda de que nuestra ofrenda y nuestra vida van a ser aceptadas por Dios si nosotros hacemos lo que hizo Abel y lo que dice su palabra. Por eso, si usted hoy no trajo ni lo primero ni lo mejor, puede que tenga que venir al segundo culto, al culto de la noche, o puede que tenga que venir en el culto de la semana. Dios no acepta cualquier ofrenda. Dios no es un pordiosero que acepta cualquier cosa que yo le dé. Lea Malaquías. Yo no acepto eso. Ustedes me traen todo el cojo, todo el tuerto, todo lo que está malo, que allá no se puede vender, y ustedes me lo traen a mí. Vayan a presentárselo a sus gobernantes, dice Dios. Dáselo al presidente, al gobernante, así si lo va a recibir. Yo no lo acepto. Cuando Caín pecó, perdió, al igual que su papá y su mamá, perdió la comunión con Dios, perdió la bendición de Dios, perdió la protección de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 10. El Señor le dijo: ¿qué has hecho, Caín? Escucha, ahora eres maldito. ¡Wow! La primera vez que vimos una maldición fue cuando Dios maldijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás y ahora te arrastrarás. ¿Se acuerdan? Dios maldijo a la serpiente, a Satanás. Y la maldición sobre Satanás nos favorece a todos nosotros, porque esa maldición está operando todavía. La maldición de Dios sobre el enemigo, sobre Satanás, nos beneficia, porque esa maldición está activa todavía. Satanás está maldecido por Dios y esa maldición nos favorece, nos bendice. La otra maldición es: la tierra estará maldita por tu culpa, le dice Dios a Adán. Por cuanto comiste del fruto que te ordenó y que no comiera, la tierra estará maldita por tu culpa. Ahora vemos a Caín. Dice: ahora eres maldito. Pero no porque Dios lo maldecía, sino porque él estaba cosechando el fruto de su desobediencia. Ahora eres maldito. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Se cerró el cielo y se cerró la tierra. El que tiene oídos para oír, que vaya entendiendo, porque a veces las cosas no fluyen. Se cierra el cielo y se cierra la tierra. Dios le dijo: la tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. El pecado es una cuña que bloquea el acceso al cielo, a la presencia y a la comunión con Dios. Pierdes el tesoro más importante, pastor. Seguro, segurísimo. No hay otra cosa más importante que el pecado nos lleve a perder que la comunión con Dios. Se bloquea el cielo, se bloquea la relación con Dios. Y el mismo Caín lo reconoce: me expulsaste, me has expulsado de tu presencia. En realidad no fue Dios, sino que él mismo por el pecado. Sigamos leyendo.
Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. La familia también fue afectada por su pecado. Cualquiera que me encuentre me matará. Es decir, no había protección. No solo que no había comunión, no había bendición. El cielo se le había bloqueado, la tierra estaba bloqueada. Ahora no había protección. Cualquiera me va a matar. No tengo protección. Todo eso produce el pecado. Es decir, que el pecado en Adán, Eva y Caín produjo sufrimiento. ¿Qué pasa cuando un creyente peca? Sufre. Ojo, hay dos clases de sufrimiento. Uno puede sufrir cuando está viviendo una prueba del Señor, una disciplina del Señor, cuando Dios te lleva al desierto. Se sufre. Pero uno puede sufrir como consecuencia de un pecado, que es algo muy diferente. Son dos cosas totalmente diferentes. Sufrir porque estás atravesando un desierto, una prueba del Señor, es muy diferente a vivir bajo cielo cerrado, a caminar bajo cielo cerrado. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos sufriendo porque hemos cruzado una línea? ¿Cómo nos damos cuenta si el sufrimiento por el que estamos viviendo es porque cruzamos una línea, tocamos lo que no tenía que tocar, miramos lo que no tenía que mirar, porque pecamos? ¿Cómo nos damos cuenta a que el sufrimiento es la raíz de un pecado o porque estamos sufriendo, porque estamos en una prueba o en el desierto del Señor? Yo veo, puede que haya otras cosas, pero yo entiendo que cuando estamos en la prueba, en el desierto, el cielo nunca está cerrado. Y el acceso a la revelación de Dios nunca se interrumpe, nunca está bloqueado. José estuvo en la prueba, estuvo en el desierto. Dios lo llevó al desierto, en la cárcel y en el pozo, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Cualquiera de nosotros puede decir, imposible, si Dios está contigo no puede estar en la cárcel, no puedes estar en la prisión, no puedes estar en el desierto, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Es decir, estaba en el desierto, pero Dios estaba con él. Al desierto se entra de la mano del Señor y se sale de la mano del Señor. La Biblia dice que Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu Santo y sale del desierto lleno del Espíritu Santo. Ningún hombre, ninguna mujer de Dios muere en el desierto. En la prueba es para disciplinarnos, para volvernos al camino, para volvernos al rumbo. Eso es prueba, eso es desierto, eso es disciplina. El Señor te vuelve al rumbo, te vuelve al camino. Te prepara para algo más grande, para un ministerio. Te prepara para un nuevo nivel espiritual, para un nuevo nivel de ministerio. Te prepara. Siempre que Dios quiso usar a un hombre grandemente, lo llevó primero al desierto para prepararlo. Pero lo que yo veo es que en el desierto el cielo nunca está cerrado y la comunión nunca se interrumpe. Este José estaba en el pozo, estaba en la cárcel, Dios estaba con él y tenía acceso a la revelación de Dios. Porque todo el mundo tenía sueño y él se los revelaba de parte del Señor. En cambio, veamos a Saúl, que sufre, está delirando, está atormentado. Sufre porque cruzó una línea, porque desobedeció. Y el cielo se le cerró. Ya no había acceso a la presencia de Dios, ni tampoco, también estaba bloqueado el acceso a la revelación de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. Samuel le preguntó: Saúl, ¿por qué me llamaste? Estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde. Se bloqueó la comunión con Dios. Para José, que también sufría en la cárcel, no estaba bloqueado el cielo. Para Saúl sí. No me responde, me abandonó, igual que Caín, Adán y Eva. Me expulsaste de tu presencia. Hay bloqueo. Se interrumpió la comunión con Dios.
Wow. Dice, los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado, ya no me responde. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. Y Samuel le dijo, si Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo, ¿qué? ¿Tener a Dios como enemigo? Y ahora es tu enemigo. ¿Para qué me consultas?, dijo Samuel. Por haberlo desobedecido. Ahí está, por haber cruzado la línea. Pasa esto. Perdiste la comunión, perdiste la protección, perdiste el acceso a la revelación por haber desobedecido. Saúl sufre porque cruzó una línea que no tenía que cruzar. A diferencia de José, que sufre, pero ese sufrimiento lo está puliendo, ese sufrimiento lo está preparando, ese sufrimiento lo está equipando, lo está madurando para el gran ministerio que Dios tenía para él. El cielo no estaba cerrado para José. El acceso a la revelación de Dios y a la comunión con Dios no estaba cerrado. Esta es la gran diferencia que yo encuentro. Que aquellos que sufren por haber cruzado un límite ya no tienen revelación, no tienen acceso a la comunión y no tienen revelación. Están perdidos como Saúl. Dice, Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo. ¿Para qué me consultas? Por haber desobedecido. Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas y tú y tus hijos van a morir. El pecado corta la relación con Dios y el acceso a la revelación de Dios está bloqueado. Por eso mi pregunta es, ¿hay algo que no está fluyendo en tu vida? Sí, pastor. En esta área, en el área de la economía, en el área de las relaciones, en el área de la familia, no me está fluyendo, no me está saliendo las cosas. Y hace tiempo, pastor. Mi pregunta es, ¿estás sufriendo y no fluye porque estás en el desierto o porque has cruzado una línea? Y no sé, pastor. Bueno, pregúntale al Espíritu Santo que te revele si cruzaste una línea, si tocaste algo que no tenías que tocar, si miraste algo que no tenías que mirar, si dijiste algo que no tenías que decir. Porque el pecado te lleva, te bloquea el cielo y te bloquea la tierra. El cielo está cerrado, la tierra está cerrada. No hay bendición arriba, no hay bendición abajo. Mi pregunta es, ese bloqueo que tienes, eso que no fluye en tu vida, en algún área de tu vida, ¿es porque cruzaste una línea? Pues hay que arrepentirse. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el pecado, que nos lleve al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y reparar esa área de nuestra vida, volvernos al camino correcto para que los cielos vuelvan a abrirse y para que la bendición vuelva a fluir. No es simplemente pedir perdón, es reparar, hacer reparación. Esto que no tengo que hacer, no lo voy a hacer. Entonces los cielos se vuelven a abrir. Y la tierra te vuelve a dar su fruto. Es decir, hay bendición arriba y hay bendición abajo. El pecado corta la relación con Dios. Y perder a Dios en el lugar secreto es la peor pérdida de la vida. Caín, Adán y Eva sufrieron. Sufrieron porque cruzaron un límite, pero cruzaron ese límite. ¿Por qué? Porque descuidaron la comunión con el Señor. Todo nace ahí. El éxito en la vida, en cualquier disciplina, en cualquier área, deriva del éxito en el lugar secreto. Y cualquier fracaso en la vida, en cualquier área, en cualquier disciplina, es el derivado de fracasar en el lugar secreto. Es ahí donde perdemos a Dios. Y cuando descuidamos y la relación de amor se marchita, el pecado y la desobediencia es cuestión de tiempo. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Vengan los servidores al frente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Tengo una pregunta que hacerle.
¿Qué le dijo Dios en esta tarde? ¿Qué le habló Dios? Porque es posible que Dios le haya hablado a uno algo diferente a lo que le habló al otro. Y mi pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida para responder positivamente al llamado de Dios en su palabra en el día de hoy? Dios te habló. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice que podemos ser oidores olvidadizos o hacedores de la palabra. Podemos endurecer nuestro corazón ante la palabra revelada y expuesta, como lo hizo el faraón, o podemos ser dóciles a la palabra del Señor. ¿Qué vas a hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida? Hoy que hay mayor revelación, hoy hubo revelación, hoy que hay revelación en tu vida, mi pregunta es, ¿qué ajustes vas a hacer? ¿Qué ajustes vas a hacer en tu vida? Pastor, yo decido hoy que voy a levantar la carpa del encuentro todos los días. Muy bien dicho, muy bien hecho. Pastor, yo decido que lo primero de cada cosa que reciba se la voy a dar a Dios y le voy a... Muy bien. ¿Qué decisión estás tomando? Ante la palabra revelada, ¿qué decisión, qué ajustes vas a hacer para honrar más a Dios? Para que los cielos no se bloqueen, para que la tierra no se cierre, para que los graneros se llenen a reventar. Haz lo que Dios te está pidiendo hacer. A lo mejor el Señor te está mandando a casa a hacer algo que tienes que hacer. No sé, no lo sé. Señor, queremos ser dóciles a tu palabra. Dígale, Señor, ayúdame a ser dócil a tu palabra y a responder positivamente a tu palabra, Señor. Necesito tu ayuda. Sea sincero con Dios y dígale, Señor, necesito tu ayuda.